La historia de la vida de Saúl es una narrativa fascinante que recorre las páginas del Antiguo Testamento de la Biblia. Fue el primer rey de Israel, elegido por Dios, pero su vida está marcada por triunfos y tragedias. Vamos a explorar su historia desde el principio hasta su muerte. Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín, nació en Gibeá, una ciudad en la antigua Palestina. Inicialmente, era solo un joven pastor con humildes orígenes y sin grandes ambiciones políticas. Su historia comienza en un contexto de transición en Israel, cuando el pueblo comenzó a ansiar un líder que los uniera y los protegiera de las amenazas externas. La unción como rey de Saúl. El comienzo de su viaje para convertirse en rey ocurrió cuando el profeta Samuel, uno de los principales líderes espirituales de Israel en ese momento, recibió una revelación de Dios. Samuel fue instruido a ungir a Saúl como rey de Israel. Esta unción simbólica, un acto sagrado de verter aceite sobre la cabeza de Saúl, fue un momento crucial en su vida. Estaba a punto de emprender un viaje que cambiaría el curso de la historia de Israel. Victoria contra los amorreos. Saúl, ahora ungido como rey, comenzó a demostrar su notable liderazgo militar al obtener una impresionante victoria sobre los amorreos, uno de los enemigos de Israel. Esta victoria le valió reconocimiento y respeto en toda la nación. Los logros de Saúl en la batalla sirvieron para consolidar su posición como líder de Israel y establecer la base de su reinado, el Reino Unido de Saúl. Después de la victoria sobre los amorreos, Saúl fue proclamado oficialmente rey de Israel, estableció la capital de su reino en Gibeá y comenzó a gobernar con promesas de grandeza y prosperidad. Su reinado parecía prometedor al principio, pero pronto enfrentó desafíos significativos, tanto internos como externos. Conflictos con David. Una de las partes más conocidas de la historia de Saúl es su conflicto con David, un joven pastor que se convertiría en un héroe nacional. La rivalidad entre Saúl y David surgió cuando David derrotó al gigante filisteo Goliat en una batalla icónica, ganando la admiración del pueblo de Israel. Esto despertó la envidia y los temores de Saúl, quien comenzó a ver a David como una amenaza para su propio reinado. Los celos y las inseguridades de Saúl lo llevaron a perseguir incansablemente a David, forzándolo a esconderse en las montañas y desiertos, lejos de la vista del rey. Sin embargo, David demostró habilidades notables como guerrero y líder, reuniendo seguidores leales a lo largo de su jornada de exilio. La consulta a la hechicera de Endor. En un momento sombrío de la vida de Saúl, cuando se encontró desesperado y al borde de la derrota, acudió a la consulta de una hechicera en Endor. El rey estaba a punto de enfrentar a los filisteos en una batalla crucial y sus esperanzas estaban desgastadas. El encuentro con el espíritu del profeta Samuel durante esta ocasión fue uno de los momentos más sombríos de su vida. Samuel, que ya había fallecido, predijo la derrota de Saúl y de sus hijos en la próxima batalla, añadiendo más angustia a la ya tumultuosamente del rey. ¿Te estás entendiendo hasta aquí? Deja tu like para que sepa que estás siguiendo. La batalla de Gilboa. El punto culminante en la vida de Saúl fue la batalla de Gilboa, un enfrentamiento épico entre el ejército de Israel, liderado por Saúl, y los filisteos. Esta batalla sería decisiva para el futuro de su reinado. Las tensiones habían llegado al límite y los filisteos representaban una amenaza inminente. Saúl lideró sus fuerzas en el campo de batalla junto a sus hijos, incluyendo a Jonatán. Sin embargo, la batalla se desarrolló de manera desastrosa para Israel, resultando en la muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos emergieron victoriosos y el ejército de Israel fue duramente derrotado. La muerte de Saúl. Saúl, gravemente herido durante la batalla, era consciente de su destino inminente. Pidió a su escudero que lo matara para evitar la indignidad de ser capturado por los enemigos, pero el joven se negó a cumplir ese pedido angustiado. En su lugar, Saúl cayó sobre su propia espada, poniendo fin a su vida de manera trágica.
La noticia de la muerte de Saúl y sus hijos se propagó rápidamente, causando dolor y luto en todo el pueblo de Israel. La tragedia en la batalla de Gilboa marcó el final de un capítulo significativo en la historia de Israel y señaló la transición al reinado de David. Legado y reflexiones. La vida de Saúl es una narrativa compleja de ascenso y caída, marcada por altibajos. Fue un líder que experimentó las alegrías de la victoria y las penas de la derrota. Su reinado, aunque comenzó con promesas de grandeza, se vio empañado por conflictos internos, persecuciones y la sensación de que estaba perdiendo el favor de Dios. El conflicto con David es una parte central de su historia, destacando las complejidades de la envidia y el poder. Saúl, una vez ungido por Dios, parecía haber perdido el apoyo divino, como lo evidencia su búsqueda desesperada de orientación en la consulta a la hechicera de Endor y las sombrías predicciones del espíritu de Samuel. La batalla de Gilboa representó el punto más trágico de su vida y su reinado. La derrota abrumadora a manos de los filisteos resultó en la muerte de Saúl y sus hijos. Esta batalla épica selló el destino de Saúl de manera irrefutable. La muerte de Saúl, como se describió anteriormente, fue una escena de tragedia y desesperación. Su trágico final dejó una marca indeleble en la historia de Israel y sentó las bases para la ascensión de David como el próximo rey de Israel. Fue un fin doloroso para un reinado que comenzó con muchas esperanzas. El legado de Saúl. El legado de Saúl es complejo. Por un lado, se le recuerda como el primer rey de Israel, el hombre elegido por Dios para liderar a su pueblo. Su unción y victorias iniciales demostraron que tenía el potencial para ser un líder notable. Sin embargo, su reinado está marcado por conflictos internos, decisiones cuestionables y una sensación de que había perdido el favor divino. El conflicto con David es una parte esencial de su historia. A pesar de que Saúl persiguió a David con celos y paranoia, David demostró valentía y gracia en medio de la adversidad. El contraste entre los dos líderes es notable y su historia resuena con lecciones sobre el poder, la humildad y la confianza en la voluntad de Dios. Además, la consulta a la hechicera de Endor es uno de los episodios más oscuros de la vida de Saúl. La búsqueda desesperada de orientación fuera de los caminos de Dios solo trajo tristeza y predicciones sombrías. Este episodio sirve como un recordatorio de cómo el miedo y la desesperanza pueden llevar a decisiones cuestionables. Reflexiones finales. La historia de la vida de Saúl es un viaje que abarca humildes orígenes, unción como rey, notables victorias, conflictos con David, la consulta a la hechicera de Endor y la trágica batalla de Gilboa. Es una narrativa compleja que nos recuerda que el liderazgo y el poder conllevan responsabilidades y desafíos significativos. Saúl, el primer rey de Israel, partió de un lugar de promesa y potencial, pero sus elecciones y debilidades lo llevaron a un trágico final. Su legado es una mezcla de triunfos y derrotas, de elecciones sabias e insensatas. Al contemplar la historia de Saúl, podemos extraer lecciones importantes sobre el liderazgo, la humildad y la importancia de confiar en la voluntad de Dios. Su historia continúa siendo estudiada y reflexionada, sirviendo como un recordatorio de cómo la vida de un individuo puede impactar profundamente el destino de una nación. Así, la historia de la vida de Saúl es una narrativa que nos invita a considerar no solo la trayectoria de un líder antiguo, sino también las complejidades y desafíos que todos enfrentamos en nuestras propias jornadas. Saúl es un recordatorio de que, incluso ante decisiones difíciles y desafíos aparentemente insuperables, la búsqueda de la rectitud, la humildad y la confianza en la guía divina pueden ser los pilares de una vida significativa. ¿Entendiste la historia de vida del rey Saúl? Sí o no, déjalo en los comentarios. Y aquí en la pantalla está pasando un video sobre la muerte de Anás y Caifás. Es muy importante que lo veas. Ahora comparte este video con un amigo y te encuentro en el próximo video. Que Dios te bendiga.